Baloneras, estamos acá presentes desde el equipo de Balón Futsal para traerles el partido de Estrella de Boedo contra UNLAM. En los relatos lo van a tener a Pablo Piciota, para los comentarios Matías Spector, en la cámara Lorenzo Albero. Pablo, ¿cómo te va esta noche? Muy buenas noches, Matías. Estamos en vivo, como bien dijiste, desde Balón Futsal, a punto de vivir un verdadero partidazo entre el local Estrella de Boedo y UNLAM. Y da comienzo de esta manera. Lo tenemos a Álvaro González en el lateral, que da un pase hacia abajo con Luznik. Luznik intenta penetrar. Sí, por supuesto, intenta, pero no. Se va hacia el otro arco. Tenemos un saque de meta por parte del local. Lo va a hacer Ezequiel Vanegas, el arquero de esta noche. Se viene entonces el lateral. Bueno, la tiene el 8. Ahora sí. Ya estamos en vivo. Y de esta forma da comienzo este partido. La tiene en el fondo UNLAM. Intenta un pase largo que llega a los pies de la defensa del local. La tuvo en sus pies Axel Pérez. El 8 de Estrella de Boedo será ahora un lateral para el equipo visitante. Sale desde abajo UNLAM. Juegan con arquero jugador. La tiene entonces el 23 González Juani. La tiene en el lateral. UNLAM controla abajo. Intenta hacer un fuerte marca el local, pero termina siendo un lateral para la visita. Sale desde abajo con el arquero jugador, la visita, intenta el pase largo. Un saque de arco, saca desde abajo Estrella de Boedo, que trae con los siguientes convocados: Torrejón, González. Se viene ahora el ataque, puede ser una oportunidad con el 9, la tiene ahora el 7 en el medio, controla UNLAM. El Caño, por favor, señoras y señores, que Caño se comió el 23. Sigue en el medio con el 3 UNLAM, con Guibaudi. Guibaudi con Núñez. Será ahora un lateral para Estrella de Boedo. Como bien decía antes, los convocados son Torrejón, González, Áñez, Morales, Alarcón, Pérez, Áñez, de Rusis, Quintero, Vanegas, Méndez, Vaporaki, de Paula y Luznik. Los convocados por parte del visitante: Musia, Borrajo, Núñez, Miers, Guibaudi, Villalba, López, Ibáñez, Fernández, Liotino, Abela, González, Arenas y Bigliati. Sigue jugando UNLAM. La tiene ahora el 13, Guibaudi. Intenta robarle el 9, pero sin éxito. Esto será entonces... puede ser la primera falta de la noche, Matías. Primera falta por el lado de Estrella de Boedo. Empujón cometía el jugador número 9, Mariano Agnes, hermano del capitán Martín Agnes. Por eso comparten apellido, porque son hermanos. La tiene el 14. Intenta con el 13, pero no puede. La para arriba, Estrella de Boedo. Ahora va con el 7, ahora sí. Intenta hacerlo UNLAM, saliendo desde abajo una vez más, controlando la pelota en el medio campo. Pudo ser lateral, pero no. Pisa la pelota justo. Ahora sí la controla el 7. Intenta el arco. Muy buena tajada de Vanegas. Hace un pase largo, pero no llega a destino. Ahora sí. Intenta el 9, por favor. Ahí tenemos entonces la segunda falta de la noche. Esta vez cometida por el visitante en contra del jugador Mariano Áñez. Muy buena la jugada del otro lado por el número 7, Claudio Miers. Intentó al arco, rebotaba en un defensa, quedó en las manos fáciles del arquero Vanegas. Muy bien recién Agnes dando la media vuelta, recibiendo la falta. Hermoso tiro libre tiene Estrella de Boedo para arrancar el marcador. 18 minutos quedan de este primer tiempo. Lo puede hacer Luznik, pero no es solo un amague. Lo hace Pérez. Intenta con el pase. Muy buen intento. Realmente ahora sí lo tiene en zona de peligro UNLAM, pero salen desde abajo. La controlan por la banda izquierda, pero termina siendo un lateral para el equipo local. Para hacerlo, Leandro González. Juegan por el medio, la tiene Estrella de Boedo. Ahora sí, controlan. Qué lindo taquito que te mandaste para que la tenga González. Se viene la contra, pero no. Termina siendo un intento frustrado. Ahora sí la controla el 12, arquero Vanegas. Desborda por la banda, pero no. Hace un cambio con el 23, Luznik. Tenemos entonces un lateral. Para hacerlo, Nahuel Luznik. 0-0 en este partido, 17 minutos 38 segundos quedan. Muchas gracias a las más de 50 personas que están conectadas del otro lado viendo el partido junto con nosotros. No se olviden de suscribirse, dar me gusta y compartir el link. Así les puede llegar a todos sus amigos, conocidos, vecinos, todos.
Lo hace Pérez, pero no, intenta defender muy bien la defensa, la tiene Luznik en el medio, cambia con González, González puede intentarlo, ese pase no llegó a destino, se salvó un Lam de un posible intento de gol. Ahora sí, para hacer el saque la tiene el arquero, pasa con el 7 con Miers, la tiene ahora el 13, la controla abajo muy bien un Lam, haciendo un control de ese balón. La tiene ahora en un lateral, por favor Núñez, ese pase no llegó a destino. Lamentablemente Guibaudi pudo haber avanzado, pero se quedó en medio campo la pelota. Ahora tenemos un nuevo lateral para reanudar este partido. Ahora sí, la controla Arenas. Pase largo, intenta rebotar de cabeza. El intento fue de Núñez. Buena jugada, buena sucesión de pases, bochazo largo del arquero, la terminaban durmiendo abajo, el que entraba era el jugador Núñez, estuvo cerca, se va por arriba. La controla Luznik. Salen desde abajo con Quintero. El pase frustrado, ahora la tiene Miers, controla en el medio un Lam. Se puede venir el ataque, la oportunidad. Lateral ahora. Se la lleva el visitante. 16 minutos 42 quedan de este primer tiempo, 0-0 seguimos acá. Alarcón que juega abajo con Martín Añez, el capitán. La recupera ahora sí, de nuevo la tiene Añez abajo. Hace un paso en el lateral. Ese pase medio extraño, pero termina siendo lateral una vez más. Un abrazo grande para Martín Agnes, amigo nuestro de balón. Para hacer el saque, Uriel Quintero. El 11 de Estrella de Boedo que intenta el arco sin éxito. Muy atento el jugador leonino. Tomás Alarcón para hacer el saque de lateral. Recupera la pelota en el medio y ahora sí, Uriel Quintero se la devuelve al arquero. De nuevo con Alarcón. Pisa la pelota Alarcón. Casi se la roba un Lam, pero no, ahora sí la tiene el capitán Martín Agnes. Luchan por la pelota en el lateral, se la termina quedando el local. Ahora sí la tiene de nuevo un Lam y se viene para la contra, pero no, se termina siendo un intento frustrado que acaba siendo un lateral para Estrella de Boedo, para hacerlo una vez más Uriel Quintero. La tiene el capitán Agnes. Pisa la pelota Alarcón. Parece que quiere salir de abajo, pero no, hace un pase largo al medio para el capitán Agnes. Va un pase para el 11, pero la intercepta muy bien el 3. Ahora sí la tiene el 11. Hace un pase para el jugador 6 Morales, que intenta hacer un centro al medio, pero no tiene destino alguno. Un saludo muy grande a toda la gente de Estrella de Boedo, que hoy el club está cumpliendo 27 años, especialmente para Jorge y Claudia Villaverde, los encargados de este hermoso club. Pase largo del visitante, pero no tiene destino una vez más. Ahora sí será saque de arco. 15 minutos 30 segundos quedan de este primer tiempo, 0-0 estamos acá en Estrella de Boedo. Sale desde abajo Estrella. Intenta robarla el número 3. Peleaban mucho por la pelota en la zona de peligro del local, pero se salvó Estrella. Ahora es un saque del lateral. La controla Alarcón. Intenta pasar el medio campo. Hace un cambio con Agnes. Agnes. Ahora sí la tienen 6. Intenta. Atajada de Juani González. El arquero de un Lam. Ahora sí, pase largo para el 6. La tiene un Lam, pero no, termina siendo un lateral. Para hacerlo, lo tenemos al jugador con la camiseta número 11, Franco Liotino, para efectuar este lateral peligroso para Estrella de Boedo. Muy atento en el medio, lo tenemos al 3. Se intenta el arco. Sin éxito, gran atajada de Vanegas. No obstante, termina siendo un córner. Lo hará Tomás Fernández.
En el medio Juan Borrajo para tal vez recibirlo y hacer el intento, pero no, juegan atrás con el 11, intenta el arco. Muy atenta la defensa de Boedo. La tiene ahora sí el arquero jugador, pero no, termina mandándola en el lateral en un ataque de pánico por si le llegaban a robar el balón. Agnes. Alarcón. Juega directo con Morales. Falta sin pelota, segunda falta por el lado de UNLAM, uno por el lado de Estrella de Boedo. 14 minutos 23 quedan, 0-0, estamos hasta acá. Alarcón que juega para atrás con Quintero. Quintero le hace pared a Alarcón. Alarcón que se la pasa al capitán Agnes. Agnes que lo ve tranquilo a Morales. Sin embargo, tiene la marca del 5. Una vez más la controla Quintero. Alarcón con el arquero. La tiene ahora sí Vanegas. Pase largo que tiene como destino Martín Agnes. Intenta el arco, pero muy atento Juan y González. Logra interceptar ese balón antes de que tenga la posibilidad de siquiera acercarse a la meta. Ya van dos buenas tapadas del arquero González ante Martín Agnes. Viene demostrando que sabe llegar por el lado izquierdo Estrella de Boedo. Falta poco para que se abra el marcador, me parece a mí, corazonada propia. Tiene la oportunidad del local, intenta, pero no, termina siendo bloqueada ese balón. Será un nuevo lateral para el equipo local. Siempre en una zona de peligro para UNLAM. Juegan para atrás, tenemos cambios por parte de Estrella de Boedo. La tiene el número 10 de Rusis. Cambio con el 21 de Paula. De Rusis de nuevo. Ahora sí cae en las manos de González. El arquero de UNLAM. Tal vez salga jugando desde abajo. Sí, y lo hace con Borrajo. Cambia la pelota, saque largo para López. Se termina escapando por la banda derecha. Y el saque lo hará Tomás de Rusis. Juega para atrás. Ahora sí, de Paula. Pase largo hacia la zona de peligro. Intenta marcar sin éxito. Pero termina expulsándole hacia afuera Juan Borrajo. El jugador número 5 de UNLAM. Para hacer el lateral, el 10, Tomás de Rusis. Parece que se acercó de más. El jugador número 6, López, por parte de UNLAM, no permitió que se haga el saque, que se efectúe. Cuidado con Pedro Méndez. Era un buen intento, cruzó de lado a lado esperando ver si alguien entraba a puntearla dentro del área. Todavía no hay una buena conexión de pases entre los jugadores de UNLAM saliendo de abajo. Están probando más el bochazo largo. A ver si pueden abrir el marcador con esa situación. La cambian para el lateral con Borrajo. Sale desde abajo UNLAM después de esa falta peligrosa que intenta el arco. ¡Gol! ¡Qué golazo que se marcó la visita! Fue un golazo del jugador Elian López con la remera número 6. Y justo lo venía a decir, no estaban encontrando esa conexión de pases. Desbordaba Ibáñez por la banda izquierda, dejando un hombre en el camino. Abre para la izquierda nuevamente con el jugador López, que la supo clavar. 1-0, está ganando UNLAM. 12 minutos 50 quedan. Pero guarda con Estrella, que ahora controla la pelota Méndez. Y la tiene el 21, pero no. Muy buen intento de Thiago de Paula. Quiso empatar el partido rápidamente. Estrella de Boedo, se estuvo cerca el intento de Paula. Desborda por la banda derecha UNLAM, intenta generar peligro. Se termina pasando toda la defensa Núñez, pero termina sacándola del campo Thiago de Paula, muy atento, evitando el peligro. En el medio Tobías Guibaudi junto a Ibáñez. Tomás Ibáñez, el jugador con la remera número 15. Terminaron cobrando el saque de arco. Se dieron cuenta de que era un error, no era córner esa jugada. Entonces será un saque de arco por parte de Vanegas. Exactamente, saldrá desde abajo el equipo local con Pedro Méndez, que la cambia con De Rusis. Hace un cambio con De Paula y ahora sí intenta marcar el 13 Guibaudi, pero no. Sigue en zona de peligro para Estrella de Boedo. La tiene ahora sí de nuevo De Rusis. Intenta pasar a Ibáñez, lo marca un 2, pero sí, ahora la tiene de nuevo Estrella en el medio.
termina siendo falta de la visita. Muy habilidoso el número 10 de Rusis, hay que ponerle el ojo, porque recién estaba con 12 hombres encima, supo pisar la pelota y jugarla para el medio, donde entraba el jugador va por aquí, al quien le cometen la falta. 3 faltas por el lado de UNLAM, una por el lado de Estrella de Boedo, 12 minutos, 3 segundos quedan, 1-0 está ganando UNLAM en este partido. Méndez y De Paula que intentan planear a ver cómo podrían efectuar esta falta para hacer que sea lo más fructífera posible. Lo va a patear entonces Méndez. Tapa esa pelota el número 7, Miers. Ahora sí, entonces podría venirse, sin embargo, una nueva oportunidad gracias a este córner. Intentará entonces Méndez. De Paula devuelve al arquero Vanegas. Pase largo para el medio, la tiene el 20, pero no parece que. Tenemos aquí una disputa en medio del campo. Falta del número 20, el jugador Alamiro va por aquí, agarraba la camiseta cuando quería darse vuelta. 11 minutos 50 está quedando de este primer tiempo. 3 faltas para el lado de UNLAM, 2 por el lado de Estrella de Boedo. Podés vivir todo esto a través de Balón Futsal. Pase largo de la visita que termina en las manos de Vanegas. Sale desde abajo con De Rusis, la tiene De Paula. De Paula hace un pase largo que termina en la nada y entonces será un saque de arco. Parece que se desconcertó un poco Estrella de Boedo después del gol. Todavía no está pudiendo salir de abajo jugando como salía antes. Y te dejamos a vos, Pablo. La posee Miers, ahora la cambia en medio campo. Intenta hacer una bicicleta que no termina siendo efectiva. Ahora sí puede generar peligro el equipo local. Intenta taparla Méndez con éxito. Se roba la pelota. Tenemos ahí una jugada un poco sucia que parece que termina siendo falta, Matías. Sí, claramente fue falta. El jugador número 16 es quien la comete. Cuarta falta por el lado de UNLAM. 2 por el lado de Estrella de Boedo. Hermoso tiro libre tiene Estrella, Tengan cuidadito. Por supuesto, cuidado con este tiro libre que puede ser peligroso para la visita. Podría venirse el empate. Ahí están charlando entre todos los compañeros del plantel de Paula y compañía, intentando ver quién podría llegar a efectuar este importante disparo para el equipo local, para Estrella de Boedo. Será su deseo de cumpleaños poder empatar este partido para finalmente darlo vuelta y que termine siendo un día muy feliz para todos los aquí presentes que están hinchando por su equipo. La tiene entonces tal vez, puede ser que lo efectúe el número 6, que es Morales. La tiene entonces, fue un buen intento. La sacan de peligro. No obstante, no bajen los brazos los de UNLAM porque tenemos otro lateral peligroso para hacerlo. Axel Pérez cambia con De Paula. Intentan robar la pelota y lo consiguen. Intenta el arco. Increíble lo de González. Sacó la pelota del peligro con el pie. La tiene el arquero Vanegas que cambia al costado. Intenta agarrarla a Pérez, pero se le escapa la pelota. Será entonces lateral para la visita. Se salvó seriamente UNLAM. No sé muy bien quién fue el jugador que estaba parado en la línea, pero le tienen que agradecer hoy a la noche a él porque se venía el empate. Y ahora lo que se viene entonces es UNLAM con Villabaudi, pero terminó siendo un despeje del arquero. Muchas gracias a las más de 80 personas que están conectadas del otro lado junto con nosotros. No se olviden de suscribirse, darle me gusta, activar la campanita y compartirle este link a todo el mundo. Así crece nuestro canal. La tiene en el medio, Estrella de Boedo intenta generar peligro, Luznik, bien marcado por parte de la defensa de UNLAM. Ahora sí tendremos el lateral que termina en los pies de González. González se la pasa en medio, la tiene de nuevo González. ¡Qué atajada de Juani! El 23 Juani González, el arquero de UNLAM. Impresionante atajada abajo, un disparo que pudo ser gol, pero se interceptó en medio su rodilla, la rodilla de González. Una vez más, segunda salvada. Impresionante, sin embargo, cuidado ahí porque podemos tener falta. Sí, la generó muy bien González, vio que no tenía salida rápida y se puso delante del jugador de Estrella de Boedo que estaba teniendo que volver rápido. Buena pared entre Agnes y González para desbordar por la derecha que casi consiguen el empate. Mejor la actuación del arquero González, Juan y González por el lado de UNLAM. Se escapa entonces la pelota en medio de una jugada. Tenemos un nuevo lateral para la visita.
Fue falta, 4 faltas por cada equipo, vamos. 4 y 4. 4 faltas cada uno. Ahora sí la controla bajo un Lam. Muy buena tapada de Luznik. La tiene ahora sí Núñez. Intenta salir debajo un Lam, pero puede ser peligroso. Y la controla con las manos. Juan y González una vez más que intenta con el pase largo. La cabecea Vanegas. Cuidado, cuidado. Por favor, ese despeje para intentar evitar una posible situación peligrosa. 1-0 viene ganando un LAM frente a Estrella de Boedo. Quedan 9 minutos 30. Intenta un Lam, intenta. ¡Qué atajada por parte de Vanegas! Increíble porque le habían hecho el 2 contra 1, hicieron el pase al medio tratando de inhabilitar al arquero, pero tirándose con todo lo que daba, mete un tapadón. Disputan por la pelea en medio campo, pelean por la disputa, disputan por el balón. Ahora sí la tiene González. Muy buena la defensa de un Lam. La controla Mariano Agnes, el hermano del capitán. Vimos ahí un rebote, le rebotó en la cara al jugador Miers. La pelota. Saque de lateral por parte del local, la tiene González. Intenta hacer un sombrerito y lo consigue. Cuidado con el agarre. Ahora sí Méndez. Buen intento el de Méndez, pero no en el rebote. Luznik tampoco será entonces lateral. Después del rebote lo hará Leandro González. Y ahí pide tranquilidad el árbitro entre los jugadores Abela y el número 9, Mariano Agnes, porque están jugando medianamente férreo. Yo siento que es un tema más del deporte, ¿no? Es un deporte de contacto, van con fuerza, tienen ambos equipos ganas de ganar. Hay que tener en cuenta que los dos equipos hoy en día están con un punto. El primer partido, Estrella de Boedo perdió 2-1 con Arsenal y un LAM perdió 2-1 con Country, y ambos empataron 3-3, Estrella contra Platense y un LAM contra Asturiano. Esto es la segunda fecha. Tienen ganas de sumar para la tercera fecha. Por supuesto, y para sumar necesitan ganar, así que intenta el arco, pero no puede porque la tapa González. Sale desde abajo un Lam. La tiene ahora sí el número 3, Fernández, que filtra Fernández intenta el arco, sin éxito. Saque de arco rápido para González, ahora sí la tiene el 9, Mariano Agnes. Juega para González de nuevo, que la esperaba arriba, intentará hacer magia González, pero no, la recupera la defensa de un Lam. Cuidado, de todas maneras, la recupera Agnes en el medio, puede ser peligroso Méndez. Impresionante jugada, muy bien armada por parte del equipo local, pero González termina despilfarrando esta oportunidad. Yo siento que González no se la esperaba, pensaba que la pelota iba a ir al arco, cuando le cayó a los pies no supo cómo responder. Pase largo que termina en los pies de Mariano Agnes. Entrada fuerte por parte del 6, Elian López. Termina siendo lateral y lo hará Nahuel Luznik. Saca Luznik para González. González sombrerito que intenta llegar a Mariano Agnes, pero no se pasa de largo. Será entonces saque de arco para que lo haga Juan y González. La controla bajo un Lam. Hace un pase largo, sí señora, con Elian López. La roba Luznik. La tiene ahora sí González. Zona de peligro, pero parece que será entonces lateral. Están jugando ambos equipos, como bien dijiste, con muchas ganas de ganar, Matías, pero estamos viendo un partido con mucho pelotazo y muy potrero realmente. Sí, hay un juego muy férreo, todavía siento que ambos equipos están buscando hallarse en la cancha. Esto ahora es lateral para Estrella de Boedo y eso genera un poco de disturbio también con el cuerpo arbitral. La controla Estrella por el lateral. Ahora sí el pase con Pérez. Intentó, fue un buen intento, pero se puede venir la contra. Sí, señor, la tiene Elian López. López desborda por la izquierda. López para abajo. Ahora sí la tiene el número 11, Franco Liotino. Cambia por la banda derecha. La controla un Lam. Pudo ser peligroso, pero no llegó el 6 de Estrella. Ahora sí la tiene un Lam arriba, lo marcan 2. Pisa la pelota el 6, pero no termina robándola el equipo local. Pero ahora sí tenemos un lateral nuevamente, después de una disputa muy interesante de la pelota. Para hacerlo, Tomás Alarcón. Muy habilidoso el número 6, Elian López, del lado de Lam. Recién lo marcaban 2 y por eso terminó perdiendo la pelota. Ahora, lo que me sorprende
es la noche que viene teniendo el arquero Juani González. Recién tapó un mano a mano hermoso y viene con la valla invicta en este partido por puro merecimiento de él. Están pegándole mucho al arco y él está atajando todo. 1-0 sigue ganando un LAM, 6 minutos 30 quedan. Intenta el pase al medio, pero no, la roba un LAM, la tiene a Vela. Termina siendo el lateral una vez más para hacerlo el capitán Martín Agnes. Hay un hombre caído, Elian López del lado de un LAM. Parece que hubo un choque, acusa un golpe en la cara. Es lo que menos está tomando. No sé si son señales de dolor y poco soporte, pero están llamando ya a los médicos para ver qué es lo que está ocurriendo. Hasta acá tenemos un primer tiempo muy emocionante, muchos tiros al arco del lado de Estrella de Boedo, no tantos desde el lado de un LAM. Aún así supo aprovecharlo más, la visita viene ganando 1-0. Para destacar la actuación del arquero Juani González, que hasta acá, perfecto. Se mandó cada tajada, 2 atajadas, una atrás de la otra después de un buen disparo y después el rebote, Matías. Realmente está teniendo una actuación impecable y muy remarcable Juani González, el arquero con la remera número 23 por parte de la visita, por parte de un LAM. Ahí parece que se levantó el número 6, Elian López. Ahí se lo están llevando. Te voy a decir un dato que tal vez no sabías, Pablo. Acá, en esta misma cancha, jugó el mejor jugador de la historia del fútbol mundial y es Diego Armando Maradona. Qué buen dato que me tirás, la verdad que no tenía idea. Y es un dato sorprendente, Matías. La controla ahora sí en medio campo de nuevo Estrella de Boedo con el capitán. Intentó hacer, pareció, acá se están quejando que hubo falta, parece que el árbitro dice que no. La controla de nuevo Quintero. Tira para abajo con Alarcón. Alarcón intenta el pase largo, pero no. Ahora sí la controla de nuevo Estrella de Boedo. Hacen el pase para abajo con Quintero. Alarcón. ¡Alarcón! Pero la roba el 6, por favor. Casi pudo ser una oportunidad, pero no. Le pisó las manos al arquero. Casi pierde las manos Juani González. Y comete la falta el número 6, Agustín Morales. Quinta falta por el lado de Estrella de Boedo y camina por la cornisa, quedando 6 minutos de este primer tiempo. 1-0 está ganando un LAM frente a Estrella de Boedo, donde estamos festejando los 27 años. Cumpleaños Estrella de Boedo. Un saludo muy grande para Jorge y Claudia Villaverde, los encargados del club. La tiene el arquero González, peligroso, pero se arriesga, por supuesto, un LAM. Mano. Hubo mano del jugador número 9. Matías Villalba, y es la quinta falta también ahora para un LAM, así que ambos equipos están caminando por la cornisa. Vamos a pasar de tener un juego de futsal a un juego de ballet. No creo que se vayan a tocar en los últimos 5 minutos. Probablemente ambos equipos van a intentar evitar esa posibilidad del contrincante. La saca muy bien González, intenta el gol desde lejos, pero no. González atento, la atrapa con sus manos. De todas maneras la pelota iba afuera. Intentan el pase largo con el lateral, pero no llega Liotino. Muchas gracias a las más de 90 personas que están conectadas junto con nosotros. Les recordamos si pueden suscribirse, darle me gusta a este video, a esta transmisión. Simplemente son 2 segunditos y 2 toques que les cuesta a ustedes y a nosotros nos hacen crecer un montonazo más de lo que se imaginan. Muchas gracias a todos. Alarcón intenta un pase que termina siendo pase directamente al aire. Entonces será un lateral para la visita. Hay un minuto pedido por la gente de un LAM. Bueno, hasta acá tenemos un muy lindo partido. Estrella de Boedo está buscando el empate, es lo que más se puede ver. Un LAM juega más de contra, pase largo, no tanta jugada armada como lo que hace Estrella de Boedo. Aún así, es interesante el planteo que está generando un LAM. Hasta acá le está sirviendo, 1-0 está ganando. Recordamos los partidos de la fecha. Hasta acá ya se jugaron Newell's contra Almafuerte. Ganó Almafuerte, que se fue a Rosario y dio vuelta al partido. Iba perdiendo 2-1, lo ganó 3-2. Country empató 4-4 contra Franja de Oro. Argentino Juniors perdió 3-1 el clásico con Platense. Camioneros se está enfrentando con River. Nueva Estrella juega con Sideco. Glorias contra Arsenal. Y mañana a las 18:30 Asturiano jugará contra Pacífico y Estrella de Maldonado contra El Talar a las 8. Muchas gracias, Matías. Esos son los próximos partidos que se vienen y los partidos que se vinieron anteriormente. Tuvimos todos los resultados de la mano de
el comentarista Matías Spector. En cualquier momento va a reanudar el juego. Tenemos en el campo a Martín Agnes con la número 5, el capitán del equipo local Estrella de Boedo. También tenemos a Agustín Morales con la número 6 y a Tomás Alarcón con la número 7. Entonces, lateral de UNLAM que intenta el ataque rápido, pero no, se va para el fondo. La tiene en sus manos Vanegas. Intenta el pase largo, sí, con Morales. Morales intenta filtrar a la defensa, pero no puede. Muy densa la defensa. La tiene ahora sí Alarcón. Pasa para atrás con Agnes. La controla Quintero. Pases con Agnes. No puede. Lo marcan dos, pero sí. Intenta el arco de igual manera. La tapa González que intenta despejar, pero no. La pelota rebota una vez más. Y ahora sí parece que tenemos falta. Parece que el árbitro... no fue falta. Y el árbitro no la cobra porque no fue falta. Se tira el piso del hombre de UNLAM cuando siente el contacto. Esto es lateral para Estrella de Boedo. Bueno, excelente, muy contenta entonces la afición de que eso no fue falta. La controla UNLAM en el medio, puede ser peligroso. Intenta el pase con el 11, pero no, la intercepta Alarcón. La saca Vanegas desde abajo, ahora sí la tiene Agnes. Agnes intenta pasar la defensa de dos, pero intenta, ¡sí! ¡Gol! Martín Agnes. Por algo es el capitán, el número 5, igualando ahora este partido 1-1 Estrella de Boedo contra UNLAM. 4 minutos y medio le restan al partido y sacará de en medio la visita. Recuperaba la pelota Estrella de Boedo por la mitad de la cancha, jugaban atrás con Vanegas, que lo veía picar muy bien a Agnes por la banda izquierda. No le había salido en el tiro anterior porque lo había tapado bien el arquero González. Recién pudo desbordar bien por la banda izquierda, puntinazo a romperle el arco, rebote en un defensa y se le mete al arco. 1-1 estamos acá en la cancha de Estrella de Boedo, 4 minutos 20 quedan. La controla Luznik en el medio, intenta pasar la defensa, sí puede, pero no, una vez más la tiene González en su arco. Sale desde abajo UNLAM. En el lateral, Guibaudi. Cambia con Ibáñez, Ibáñez para Núñez. Intenta el pase desde arriba de la cabeza. Núñez, pero no. La tiene ahora sí Estrella una vez más. Intenta la defensa hacer lo que sea para parar esa pelota que termina entrando. ¡Gol! ¡Gol de Estrella de Boedo! En 2 minutos logra superar en el marcador por 2-1 a la visita de UNLAM. Sí, señoras y señores, 3 minutos 51 segundos le restan al partido. Un cachivache en la puerta del área de UNLAM. Termina la pelota en los pies de Rusi, que supo cómo definir. Cuidado que ahora sí la tiene UNLAM de nuevo en zona de peligro. Intentará empatar de nuevo este partido. La controla el número 7, Miers. Pasa para atrás con Núñez. Núñez en el lateral, pero no puede retenerlo UNLAM. Ahora sí se viene la contra. La tiene ahora sí el arquero González. Saldrá desde abajo con Guibaudi. Guibaudi juega para atrás. La controla UNLAM con Fernández en el lateral derecho. Lo tapa Méndez. Fernández intenta pasarlo, pero no, termina siendo el lateral. Cachetazo. Lo que se le puede definir lo de Estrella de Boedo a UNLAM. Venía 1-0 arriba UNLAM, muy bien, con más ataques de Estrella de Boedo, por supuesto. Pero después del primer gol empezó a equivocarse UNLAM. Así consigue el segundo gol rápidamente Estrella. Otro pase por arriba, pero será el lateral. Tendrá la oportunidad de salir desde abajo UNLAM. La tiene cerca de la zona de peligro. El equipo visitante intenta un pase largo, pero es rechazado por la defensa local. 2 minutos 50 están quedando de este primer tiempo. 2-1 gana Estrella de Boedo. 5 faltas para cada equipo. La controla Guibaudi. Hace el pase directamente con el jugador número 7, que intenta zafarse en el medio campo, pero no puede. La tiene Núñez de nuevo con Guibaudi. Lo marca de Rusi. Núñez. La tiene de nuevo el jugador 7, Miers. Miers logra sobrepasar la defensa
De nuevo con el 3, muy bien tapado por Vaporaki. Alamiro Vaporaki tapó ese disparo peligroso. Sacará Tomás Fernández y se coloca por la parte de atrás, muy atentos a Claudio Miers, que recibe la pelota. Ahora sí, de nuevo con Fernández. Se escapa la pelota. Sí, señoras, señores, se escapa la pelota. Parece que el último en tocarla fue un jugador de Estrella de Boedo. Pero no, finalmente están discutiendo ahí, Matías. Es que fue córner, terminó haciendo rebotar el número 3, el jugador Tomás Fernández, había hecho rebotar el jugador de Estrella de Boedo y sí, consiguió el córner. Entonces es córner, la espera en el medio Guibaudí. Lo tiene que hacer de vuelta. Estaba esperando el árbitro a que den la señal para hacerlo. Nuevamente es córner para UNLAM. 2 minutos quedan, muchas gracias a las más de 100 personas que están del otro lado. No se olviden de suscribirse, de dar el me gusta para ayudarnos a crecer. No saben lo que nos ayudan a crecer, si simplemente se suscriben y dan me gusta a la transmisión. Para hacerlo, Miers intenta el pase corto. Se termina yendo por atrás del arco la pelota. Será entonces de nuevo un córner. La tiene Núñez. Núñez intenta el pase en el lateral, pero no termina escapándose. Será lateral para el equipo local. Lateral para Estrella de Boedo para hacerlo Nahuel Luznig. Juega para atrás con Méndez. Méndez para el lateral. Luznig de nuevo. La controla Estrella de Boedo. Se van para el ataque. Se le escapa la pelota a Estrella. Intentan el pase largo rápido. Rápidamente la controla Guibaudí. Intenta sobrepasar la defensa. Pase para atrás para Núñez. Podría definir, pero no se la pasa a Miers. Miers intenta hacer una bicicleta, pero no la termina tapando la defensa. Saca rápido Miers. Doble rebote sobre Méndez. Y se viene para la contraestrella. Pero termina desviándole el jugador número 3 por parte de UNLAM. Será entonces lateral. Señala la parte más alta del campo el jugador Pedro Méndez para indicar el pase que termina siendo frustrado por la defensa. Y tenemos un nuevo lateral. Para hacerlo, Pedro Méndez. Juega para atrás con Alarcón. Pérez. Alarcón. Detiene esa pelota el 7 de UNLAM. Ahora tenemos un nuevo lateral. Disputan mucho de la pelota en medio campo. 1 minuto 08 es lo que queda para que termine este primer tiempo. 2-1 gana Estrella de Boedo. 5 faltas para cada equipo. Ahora intentarán evitar hacer cualquier tipo de falta para que este partido siga con este resultado y no se amplíe el resultado o pueda tener la oportunidad UNLAM de descontar en cualquier momento. Buena la marca del número 8, Pérez. Un saludo muy grande para la gente, para el equipo de Balón Futsal, @ph.rita, Víctor Albero, Cristian Wallace, también para Fiamma. Un saludo muy grande para toda la gente de Balón Futsal. Leandro González con la pelota. Se la pasa directamente, intenta. Muy buen intento de Mariano Agnes. Termina siendo saque de arco. Juani González para hacerlo. Sale desde abajo UNLAM, con lo que eso conlleva teniendo jugadores tan adelantados. Estrella se termina escapando por el lateral. Lo hace Leandro González. Y la espera arriba Mariano Agnes. Lo tiene tomado de la cintura el defensor de UNLAM. Rebota esa pelota y termina siendo un saque de arco nuevamente. Saldrá desde abajo el equipo visitante con Miers. Disputan por la pelota en el medio campo. Luego de un rebote se viene entonces el lateral. 6 minutos pedido por la gente de Estrella de Boedo. Hasta acá te digo que es un partidazo, Yo que vos le comento a todos tus amigos conocidos, le paso el link para que se conecten porque de piola es un partidazo. Es hermoso lo que estamos viviendo. Muchos tiros a largo completamente y de vuelta con un UNLAM que juega a salir de contra
es lo que más le estaba funcionando hasta acá, lo que más peligro generó por el lado de Estrella de Boedo. Y desde el otro lado, muchas jugadas armadas, muchos pases, se nota que es jugada preparada también ahí en el lateral. Buscaban un pase al tercero que entraba por el fondo del área, no llegó lastimosamente. Muy buena la actuación, por más de los 2 goles, muy buena la actuación del arquero Juan y González. Y del otro lado, muy buena la actuación también del arquero Ezequiel Vanegas. Hasta acá los que dicen que solo sigue 2-1 este partido, viene ganándolo Estrella de Boedo. Quedan 22 segundos para que termine este primer tiempo y esto va a ser pelota para un LAM. Pero guarda y cuidado porque en 22 segundos puede pasar de todo. 5 faltas cada uno de los equipos. 2-0 gana Estrella de Boedo, el equipo local. La saca Nahuel Luznik. Juega para atrás con Axel Pérez. Luznik. Lo esperan en lateral González. Leandro González es tapado por la defensa. De nuevo Luznik para atrás con Axel Pérez. Pase largo directo para Agnes. Se termina escapando la pelota. Fue un buen intento, sin embargo. Tenemos córner. Y para hacerlo está Axel Pérez. La espera Mariano Agnes, la espera Luznik y la espera González. ¡González! ¡Gol! González para hacer el tercero de la noche. 3-0 gana Estrella de Boedo y así termina este primer tiempo. Lindo partido estamos viviendo acá en el estadio Estrella de Boedo, abajo de la autopista. Para los 27 años del club, muchas felicidades a toda la gente de Estrella de Boedo, agradecerles a todo el equipo por la buena onda, la buena predisposición. Cada vez que venimos nos tratan de la mejor manera. Hasta acá un muy lindo 3-1. Arrancó con un golazo de Lian López, todavía no encontraba la fórmula, un LAM para poder salir del arco, estaba presionando muy arriba Estrella de Boedo, dejando un hombre en el camino. El jugador Agustín Núñez lograba encontrar después a López, que metió un zurdazo y la clavó casi al ángulo de lo que vendría a ser el arco defendido por el gran arquero que tiene Estrella de Boedo, Vanegas. Arrancó a atacar con toda Estrella de Boedo, no encontraba el espacio, un LAM proponía muy buenas contras, la verdad, partidazo muy entretenido. Hasta que en un momento el jugador Martín Agnes desbordó por la banda izquierda, le hubo un pase de Vanegas y puso el empate parcial. Acto seguido, siguiente jugada, sacó del arco, le sacó del medio, un LAM, la tiraron afuera directamente, mal pase, desconcentración total, a lo que respondió con una muy buena jugada Estrella de Boedo, que culminó con un gol de el número 10, Tomás de Rusis. Recién, faltando un segundito, un córner a favor de Estrella de Boedo, que cambió por gol el jugador Leandro González. Hasta acá el 3-1 parcial que viene llevándose a su favor el equipo de Estrella de Boedo. Un saludo muy grande para Jorge y Claudia Villaverde, los encargados de estar al frente del club. Vamos a repasar la tabla, ¿te parece, Pablo? Me parece ideal, Matías. Contame cómo está la tabla en este momento. Hasta acá, River tiene 6 puntos, Glorias tiene 6, Argentinos, Pacífico y Almafuerte son los que lo siguen con 6 puntos. Platense tiene 5, Country y Franja, que empataron 4-4, ambos tienen 4 puntos. Con esta victoria parcial, Estrella de Boedo también tiene 4 puntos. Lo siguen El Talar, Estrella de Maldonado, Camioneros, Arsenal y Newell's, que tienen 3 puntos. Asturiano con 2, un LAM con 1, y quedan en los últimos 2 puestos Sideco y Nueva Estrella. Eso es lo que es la tabla hasta acá, los partidos jugados por hoy. Almafuerte le ganó a Newell's 3-2, iba perdiendo 2-1 allá en Rosario y se lo terminó dando vuelta, se volvió con la victoria. Country empató 4-4 con Franja, Platense le ganó el clásico Argentino Junior por 3-1 en cancha de Argentinos y Camioneros recibió a River y le ganó 5-3. Al mismo tiempo que se está jugando este partido, están jugando Glorias contra Arsenal y Nueva Estrella contra Sideco. Y mañana también hay futsal.
Asturiano recibe a Pacífico a las 18:30, mientras que Estrella de Maldonado recibe a El Talar a las 20 horas. Hasta acá, un partidazo estamos viviendo en el Estadio Estrella de Boedo. Muchas gracias a todos los que están del otro lado conectados. No se olviden de suscribirse, darle me gusta y compartir el link, así les llega a todo el mundo. Nosotros ahora nos vamos, silenciamos el micrófono y en instantes, cuando arranque el segundo tiempo, tendrán de vuelta todo el futsal.
Muy buenas baloneros, baloneras que están del otro lado. Acá estamos junto al relator Pablo Piciota. En la cámara lo tenemos a Lorenzo Toto Albero. Los comentarios son por parte de Matías Spector para traerles el segundo tiempo de este hermoso partido. Estrella de Boedo se enfrenta a UNLAM acá en el estadio Estrella de Boedo, donde hoy... ¿Qué fecha es el, Pablo? Pregunta peligrosa. Me acabo de olvidar la fecha. Vamos a revisar. Hoy, 8 de abril, es el cumpleaños número 27 del Club Estrella de Boedo. Muy feliz cumpleaños, un saludo muy grande desde el equipo de Balón Futsal a toda la gente de Estrella de Boedo y específicamente a Jorge y Claudia Villaverde. ¿Quiénes van a arrancar del lado de UNLAM? Lo tenemos. Perdón, lo tenemos con la 15 a Ibáñez, con la 14 a Núñez. Lo tenemos en el lateral a Guibaudi con la número 13 y en el medio para hacer el saque a Miers con la número 7. En el arco al muy talentoso arquero por el momento, estuvo haciendo una buena, estuvo teniendo una buena participación a pesar del 3-1. El 23, Juani González. Muy buenas atajadas, sin embargo estuvo jugando mucho mejor Estrella de Boedo por el momento, estuvieron siendo superiores en el partido. No obstante, tengamos en cuenta que se reinician las faltas, así que podrían comenzar un partido un poco más violento de ahora en más, con algunas jugadas más peligrosas. Podemos ver alguna nueva falta. Por el lado del local lo tenemos para comenzar a Mariano Agnes con la 9, que es el hermano del capitán, número 5, Martín Agnes. Lo tenemos en el arco a Ezequiel Vanegas con la 12, con la 3, Leandro González. Y se prepara de esta manera Estrella de Boedo. Ahí los vemos calentando. Se prepara entonces para hacer el saque Miers. Y va a dar comienzo este segundo tiempo. 3-1 va el partido, lo va ganando el equipo local. Comienza de esta manera, la tiene en el fondo Núñez. La espera arriba Ibáñez, se puede venir, sí, llega Ibáñez, llega. Pero puede pasar la defensa ahora, pero no lo consigue. La tapa muy bien Pérez. Pero logran conseguir, por supuesto, el córner, que es algo que puede generar una nueva oportunidad. La espera atrás Núñez. Núñez, muy buena tapada del número 3, Leandro González, muy atento, mandalo al lateral. Lateral para la visita para hacerlo Miers. La espera debajo Ibáñez, la recibe Ibáñez, de hecho dispara al arco. Muy buena la tajada de Vanegas. Será ahora un lateral para la visita. Y para hacerlo lo tenemos a Ibáñez, el hombre con la camiseta número 15. Se prepara la defensa. Núñez en el medio, dispara, pero la tapa Luisnig. Se viene para la contra, la despeja González y termina en las manos de Vanegas. Sale desde abajo con González. Estrella de Boedo, pase largo para Mariano Agnes. Agnes intenta pasar la defensa, intenta pasar la marca de Núñez. Dispara al arco, pero no llega porque la tapa Ibáñez. Y será entonces lateral para el equipo local. Para hacerlo tenemos a Méndez. La espera en el medio González, González, González. Muy buena tajada y se viene para la contra Núñez. Se viene para la contra, pero lo agarran de la camiseta. Primera falta y hay primer amonestado en el partido. Nahuel Luznig por el lado de Estrella de Boedo. Una falta por el lado de Estrella, 0 por el lado de UNLAM. Hermoso comienzo del segundo tiempo, con todos ambos equipos quieren sacarse más diferencia o recortarla, dependiendo de qué punto de vista lo tengamos. Tiene un lindo tiro libre UNLAM. Y para encargarse del tiro libre lo tenemos a Claudio Miers con la camiseta número 7. Muy atento el arquero Vanegas. Se viene Miers. Por encima del arco. Atrevido, tuvo cerca, apuntó al ángulo y tenía destino, pero se salvó Estrella, un penitas por arriba. Pase largo, la tiene Agnes, Mariano Agnes. Intenta pasar, muy buena la marca, muy buena la defensa de UNLAM. Ahora sí la tiene Núñez.
Núñez posee la pelota, se pasea con ella por el medio campo para Ibáñez. Viaja la pelota en el lateral, la tiene ahora sí, de nuevo la tiene Claudio Miers. Rebota en el jugador de delante, pero ahora sí la tiene González. González juega con Lisnek, pero se desvía la pelota para hacia un costado del arco. Pudo ser peligroso, pero será saque de meta para la visita. Arrancó y de vuelta este segundo tiempo. Situación de un lado, situación del otro. Esto sigue 3-1 a favor de Estrella de Boedo. 18 minutos y medio restan. La tiene Miers. Juega al lado de Guibaudi. Intenta escapar a Mariano Agnes, pero termina siendo un lateral. Recordá que toda la información de lo que brinda el futsal de la primera A, B, C y D, de las inferiores, resultados, tablas, notas a jugadores, la podés encontrar en www.balonfutsal.com.ar o en nuestro Instagram @balonfutsal. Mariano Agnes arriba, la recupera un LAM. Ahora sí Miers, pero muy buena la defensa de González. Sale desde abajo con Vanegas, ahora sí la controla Axel Pérez. Qué lindo sombrerito de Axel. Pero termina yéndose por atrás del arco la pelota. Será saque de arco y la tiene Juani González. Muchas gracias a las más de 80 personas que están conectadas del otro lado junto con nosotros. No se olviden de dejar su me gusta y suscribirse, que nos ayudan a crecer un montonazo. ¡Dispara! Muy bueno el intento de Axel Pérez. ...3-1 va por ahora el partido. 17 minutos 46 segundos le restan a este segundo tiempo. Muy emocionante el partido del día de la fecha en el cumpleaños del local Estrella de Boedo. Ahora sí, con este 3-1 se viene el córner por parte del equipo local. La espera abajo el jugador número 9, Mariano Agnes. La recibe Agnes. Se la pasa Luznik. Luznik para Agnes, pero no. La recibe ahora sí Ibarra. Se viene la contra de un LAM. Pasea con la pelota Miers, se la roba González, pero termina siendo un lateral para la visita. Para hacerlo Miers juega para atrás con Ibáñez. Núñez. Muy buena tapada por parte del equipo local. Para hacer el lateral lo tenemos a Guibaudi. Muy seguro se la pasa atrás a Núñez. Y Núñez juega con el arquero que decide salir, González. González para Núñez. Núñez para Guibaudi. Vuelve para Núñez. Y ahora sí, González de nuevo. La tiene Ibáñez. Zona de peligro. Se viene de nuevo. Intenta el arco directamente. Aprovechando la ausencia del arquero. Pero termina errándole por unos cuantos metros. La tiene de nuevo un LAM que sale desde abajo. La tiene ahora Guibaudi. Guibaudi para Núñez. Y termina la pelota en los pies de Vanegas. Se desvirtúa el juego por estos momentos. Había entrado recién un chico a la cancha, por eso hay que volver a reanudar el juego. Se desvirtúa un poco. Lo que vemos de UNLAM es un intento de ataque constante. Ya están aprovechando el hecho de que el arquero González sepa jugar con los pies para situarlo delante de la mitad de la cancha y ser 5 contra 4 a la hora de atacar. Eso puede terminar en algo muy bueno como en algo muy malo. Recién intentó González y la tiró afuera. Hay que ver qué pasa en la próxima. Con el ingreso del capitán Martín Agnes, que ahora yace en el suelo, pero no es falta, así que aprovecha un LAM con el número 6, Elian López, que acaba de ingresar al campo. La tiene López, juega para atrás con Núñez. Núñez lo marca Estrella de Boedo, por eso juega para atrás de nuevo. Esta vez la controla en zona peligrosa. Rebote con López, marca Agnes. La pelota se despide por el lateral. Y para hacerlo está el 15, Enzo Ibáñez, por parte de UNLAM. La pasa con Núñez atrás. Recibe la marca de Agustín Morales. De nuevo con Ibáñez. Ibáñez que intenta pasarlo a Quintero, pero no lo consigue. Un saludo muy grande para la madre de Brian Luna, Susana Oria. Bueno. Hola, que nos comimos, Matías. Eso sí fue un gol de media cancha. Ahora sí la controla UNLAM en el medio campo de nuevo. No lo puedo creer, lo que hace el chat. ¿De dónde nos están viendo, gente? Acá, segunda falta por el lado de Estrella de Boedo, restando 15 minutos 42 segundos, 0 para la gente de UNLAM, 3-1 ganan los locales. Ahora la tiene, sí, el número 11, Franco Liotino. Parece que va a ser
el que efectúe este saque libre. La espera en el lateral el número 3, el confiable 3, Tomás Fernández, pero no, decide irse para abajo. La controla Unlam, medio campo. Ahora sí, puede ser la oportunidad, pero no, la desvía entonces Fernández, sacándola de peligro. Tenemos el lateral para el equipo local. Y para hacerlo está Tomás Alarcón, el número 7. La espera en medio Uriel Quintero. Va para atrás con el capitán. Ahora sí, la tiene el 6 Morales. Muy bueno el intento de Morales, pero termina siendo un saque de arco para Unlam. La tiene ahora sí Fernández. Intenta pasarlo al Alarcón. Lo consigue pasar, señoras y señores. Desborda por la derecha, pero termina siendo falta. Tercera falta por el lado de la gente de Estrella de Boedo. Te mencioné que en esta cancha hay mucha magia. ¿Por qué motivo, Matías? Porque acá jugó Diego Armando Maradona. Impresionante, entonces desborda de magia la cancha de Estrella de Boedo del equipo local. Ahora sí la tiene el 5, la tiene Borrajo. La juega con Fernández, Borrajo de nuevo. Rebota en el pecho del jugador número 11 y dispara, pero parece que tuvimos falta antes. Así que se viene entonces la primer falta por parte del visitante. Eso mismo, Fernández intentaba pasar, se llevaba puesto el pie del número 7, Tomás Alarcón. Primer falta por la gente por el lado de Unlam, 3 faltas por el lado de Estrella Boedo, 3-1 gana Estrella, quedando 14 minutos 55. El pase fue fallido, puede ser oportunidad para la visita. ¡Qué atajada de Vanegas! Manotazo izquierdo al ángulo de abajo, ahí al nido de las ratones. La pudo sacar hermosamente. Esto sigue 3-1, córner para Unlam. Es una araña protegiendo su tela Vanegas, impidiendo que pase el balón. Con el rebote tenemos ahora un nuevo lateral para la visita. Podría ser peligroso, pero con Vanegas en el arco, Estrella no debe preocuparse. Ahora sí intenta pasar de medio campo el jugador 11, Liotino, pero no lo conseguía. Tenemos entonces un lateral para la visita después del rebote en el pecho del jugador del local. La tiene en el fondo Borrajo, que juega con González. Juan y González la intenta cambiar, sí, en el lateral. ¡Qué buen intento por parte de Unlam! Buena jugada de pases. Vio hermosamente González que por la banda izquierda estaba el jugador estaba su compañero, que intentó al arco, pegó en el travesaño, se salvó Estrella. La tiene el 7. Muy buen intento de Alarcón, que terminó en las manos del atento arquero Juan y González. Jugada bruta, la posee Alarcón de nuevo. Intentó el pase al medio, pero fue frustrado. Ahora sí, de nuevo la tiene en el medio Unlam. La controla el jugador Elian López. Dispara al arco, pero no, la intercepta Alarcón y termina en las manos de Vanegas. Después de una jugada bastante elaborada por parte de la visita, pero terminó siendo improvisada y la atajó el arquero Vanegas. Ahora sí se vuelve de nuevo Estrella de Boedo. Intentaron el pase con Morales, pero terminó siendo lateral. Muy buena la pared entre los jugadores de Paula y Morales. No llegaba a destino esa pelota. Salió González, el arquero, una vez más. La termina mandando fuera, lateral, y para hacerlo de Paula. Juega para atrás. La tiene de Rusis. Controla la pelota Estrella. De Rusis de nuevo. Muy bueno el pase, pero hubiera estado bueno que llegue hasta el jugador de delante, que terminó siendo un saque de arco rápido que hace Unlam. La controlan ahora en medio campo, intentan hacer el pase, pero no, choca con el pecho del jugador de Estrella y será lateral de nuevo. Un saludo para todo el equipo de Balón Futsal, para Víctor Albero, para Cristian Wallace, para @ph.arita, para Fiamma, toda la gente que forma parte de nuestro equipo. 13 minutos 11 le quedan a este segundo tiempo. 3-1 en el marcador. Victoria por el momento del local Estrella de Boedo. Muy buena la defensa ahí que vimos de Pedro Méndez. Termina entonces la pelota en las manos del arquero Vanegas una vez más. Gracias a las más de 100 personas que están conectadas junto con nosotros. Pase largo de Vanegas, que termina en las manos de González. Pase largo de González, que termina en los pies de Borrajo, por favor. Pudo ser una buena oportunidad, pero la pelota terminó saliendo por detrás del arco. Ahora tenemos entonces un córner peligrosísimo
Se prepara. ¡La intenta! ¡Qué disparo de volea por parte de Liotino! Muy buena la jugada, lo vio solo Borrajo a Liotino, que estaba desbordando por la banda derecha. Voleazo que se pierde por arriba. Estuvo cerca un Lam con su jugada preparada. Sale jugando Estrella. La intenta alcanzar, pero no llega, así que la tiene González. Sale rápido González para aprovechar el jugador que está adelante. Se termina escapando la pelota. Ahora sí tenemos un nuevo lateral. Para hacerlo lo tenemos a Tomás de Rusis. Lo espera detrás Pedro Méndez, que juega rápido con Vaporaki. Méndez de nuevo, despeja largo. La pelota se disputa en el medio campo y termina saliéndose por el lateral. Lateral para la visita, lo intentará aprovechar el jugador Tomás Fernández. Jugará con Juan Borrajo tal vez, lo más seguro lo tiene muy cerca a la izquierda. Borrajo intenta disparar, pero rebota en Vaporaki y sale de nuevo del campo. De nuevo para hacerlo Fernández, de nuevo para esperarlo Borrajo. Borrajo abajo, la tiene el 11, intenta hacer un pase por arriba, pero la pelota termina chocando con el techo. Es algo que hay que acostumbrarse, ¿no? Que el techo debajo de la autopista es muy bajo, la pelota puede pegar en el techo y se reanuda el juego desde el lateral. Sale de abajo de Rusis, pero no sirve, la tiene ahora sí un Lam. No pudo hacerlo de Rusis intenta correr con la pelota, se la pasa, va por aquí. Tiene la oportunidad, pero no, intenta patear y termina dándole directamente en el tobillo al jugador Tomás Fernández, que yace en el suelo en este momento. 4 faltas para el lado de Estrella de Boedo, 1 para el lado de UNLAM. 3-1 gana Estrella de Boedo, quedando 12 minutos en el marcador. Hermoso partido de lo que estás viviendo por Balón Futsal. Y te comento a las más de 100 personas que están del otro lado que pueden encontrar toda la información de la primera A, la primera B, la primera C y en algún momento la primera D en www.balonfutsal.com.ar o en nuestro Instagram, @balonfutsal. Allí tienen tablas, tienen los resultados, tienen las inferiores, tienen notas con jugadores y todo lo que este hermoso deporte puede brindar. Sin arquero el arco, intentará aprovecharlo. Estrella de Boedo, ahora sí la tiene González de nuevo. Pase en el lateral, un Lam controla la pelota. Vemos ahí una discusión entre el jugador Bigliati y el árbitro. Yo quiero ver qué cobró, la verdad, tocó el silbato y falta para Estrella de Boedo sin pelota, un agarrón parece. Así parece, Matías. Pase largo de Méndez, lo intercepta muy bien Ibáñez, pero la intenta robar de Rusis. Sin éxito por ahora, González retiene la pelota de nuevo y se termina yendo por el lateral en zona peligrosa, pero bueno, como lo hace la visita, pueden quedarse más tranquilos. De nuevo con González, intenta recuperarla, va por aquí, pero no, la corre así el número 13 de la visita. La recupera ahora sí, De Paula. Luchan por la pelota, viene el taco, pero no tenemos mano. Y es la quinta falta por el lado de Estrella de Boedo. Quedan 11 minutos, 11 segundos. Estamos a nada. Falta un montón de tiempo. Para hacerlo, Ibarra y se está quejando con el árbitro. Amarilla para el número 18. Pedro Méndez. Ahí está anotando el árbitro la tarjeta amarilla. Se ve que se está alargando la discusión entre Enzo Ibáñez y el árbitro. Pero ahora deberá sacar la falta, deberán aprovecharla. Ya con 5 faltas que ha cometido Estrella de Boedo, tendrán que tener cuidado de no cometer la sexta, porque se podría venir el descuento. Ahora sí, rebota en el jugador número 18, Méndez, que la envía hacia afuera. La tiene González en el arco de UNLAM. Rebota la pelota de Bigliati. Bigliati enfrente del arco, Bigliati. Fue bueno el disparo, pero la interceptó con su mano el arquero Ezequiel Vanegas, arquero de Estrella de Boedo, con la camiseta número 12. 3-1 sigue este partido. Estrella de Boedo está ganándolo
Y se viene el centro que no tiene ningún tipo de destino. Se termina yendo para el lateral, una vez más para la visita, para hacerlo Ibáñez, que ya se cansó de discutir con el árbitro. La envía hacia atrás con el número 4. La pelota rueda sin que nadie la pise y termina en las manos de Vanegas. Te voy a decir un dato de Vanegas, es el director técnico del club de la No aguante Universidad el de dato Avellaneda. porque disparó Ibarra. Mil disculpas, Pablo, por eso. Bueno, es el director técnico del equipo de la Universidad de Avellaneda, Vanegas, el arquero de Estrella de Boedo. Impresionante lo de Vanegas, además de arquero, director técnico. La tiene Vaporaki, juega para atrás con González. González corre por el lateral, desborda por la banda izquierda, pero la logra parar Pérez. Sale de abajo, sale del lateral para hacer lateral de nuevo realmente. Para hacerlo ahora sí la visita. Saca un Lam. Ibarra. La controlan en el medio campo. Disputan por la pelota, pero la recupera Agnés. Muy fuerte la entrada de Ibáñez. Todo para que la pelota vuelva a salir por el lateral. Y tenga la posibilidad Nahuel Luznik de ponerla en juego. Intenta el 8 hacer el pase, pero no llega. Taquito por parte de Ulam, pero no es posible. Agnés. Mariano Agnés rezonga porque no pudo definir ese gol. Envió la pelota por el costado del arco. Y la saca de nuevo González con Ibáñez. De nuevo en las manos de González. Guibaudi. Ibáñez. El número 7 es Miers. Se empujan con Miers. Mantiene la posesión Unlam con Miers. Pero la recupera de nuevo Unlam. Ahora sí se viene para el ataque Ibáñez. Muy bueno el disparo. Ojalá hubiera ido al arco. Se pone férreo el partido. Vemos una muy buena actuación con mucha garra de parte de Unlam desde el capitán Miers, que alienta al equipo a jugar con esa garra. Muy bueno el pase, pero no llegaba a los pies de Agnés. Mariano Agnés, el jugador número 9. Así que será un lateral. Para hacerlo Abela. Ahora sí ingresó el número 3, Fernández, por parte de Unlam. Ahora sí la pisa Tomás Fernández. Intenta pasarlo a González. Fernández contra González, 3 contra 3. Pero la tira para afuera Fernández. Así que se la queda Estrella de Boedo. Un lateral que hará González. Lo jugará con el número 8, Axel Pérez. Intenta el pase lateral. No se pierde por el costado, señoras y señores. Se viene Pérez. Y la pelota no logra patearla. La termina controlando González. Una vez más Tomás Fernández, el número 3, desborda por el lateral derecho. Intenta pasar la defensa, pero no lo consigue. Así que tenemos un nuevo lateral. Desborda porque juega con que si lo llega a tocar a algún jugador de Estrella de Boedo, terminaría siendo falta. Hermoso partido el del número 3. 3-1, sigue ganando Estrella de Boedo. 8 minutos y medio le restan a este apasionante segundo tiempo. 5 faltas tiene Estrella, así que se tiene que cuidar mucho de no hacer la sexta. La tiene Miers ahora sí con los pies. La sostiene, pero intentan hacer que se vaya la pelota y consiguen el lateral. La tiene que hacer ahora sí el número 3, Fernández. Juega con Guibaudi. La controla Unlam. Fernández. Lo marcan 2 a Fernández y lo empujan, pero no es falta. Así que Mariano Agnés tiene la oportunidad. Juega con González. Juega de vuelta para en medio. Palo, señoras y señores. ¡Qué palo acabamos de ver! Palo superior. Eso pudo ser gol, pero no tuvieron suerte los de Estrella de Boedo, el equipo local. No pudo definirlo bien González. Sigue rodando el balón, sigue rodando la pelota. De nuevo González juega con Agnés. Intenta patear a pesar de caer al suelo. La pelota la atajó el 23, Juani González.
7 minutos 39 quedan de este segundo tiempo. 3-1 gana Estrella de Boedo. 5 faltas para los locales y 3 faltas para la visita. Córner para Estrella de Boedo ahora. Axel Pérez efectuará este córner. Una oportunidad, va directo a la defensa de UNLAM, que intercepta la pelota y la controla. Pase del costado. Intenta pasar el número 4, pero lo intercepta Nahuel Luznig. Ahora saldrán desde abajo con Fernández. La tiene ahora sí Miers. Miers con el arquero González en el lateral. Tenemos el arco de UNLAM sin arquero. A ver si lo podrá aprovechar Estrella. González para taparlo a Fernández. Fernández con Miers. Rebota la pelota en Luznig. Esto puede ser peligroso. Miers la controla. Rebota en la pierna de Luznig y termina siendo un lateral. Pasan los minutos, Estrella de Boedo lo sabe, se defiende muy bien el club que está de local. También lo sabe UNLAM, que no le juegue en contra y no se desespere la visita. Núñez. La recupera en el medio González. Tengan cuidado, señoras y señores, porque se puede venir al cuarto. La tiene Luznig. La tiene ahora sí. ¡Gol! ¡Gol! Morales con Luznig. El cuarto, señoras y señores, de Estrella de Boedo esta noche en este partido. 4-1 define este partido Estrella de Boedo. 6 minutos 46 segundos le restan al segundo tiempo. Jugada rara, parecía que el arquero la tenía controlada en las manos, se le escapó. Reclaman una falta a la gente de UNLAM todavía, pero terminó quedándole los pies a Nahuel Luznig, ¿no? ¿Fue quien hizo el gol, Pablo? El gol lo hizo Morales, pero Luznig lo asistió muy de cerca. La pisa Núñez y se la pasa directamente al jugador de arriba que intenta pasar la defensa. Lo marcan 2. Logra pasar a 1. Se tira al piso para interceptarlo. No puede. Ahora sí Morales de nuevo. Intenta el arco, pero González la detiene con sus manos. La pone en el suelo para Núñez. La controla UNLAM desde abajo. Núñez de nuevo. Pase largo, pero viene la pelota para el lateral y será un lateral para UNLAM. Muy bueno los reflejos, Pablo, eso nos pegó a nosotros. No sé cómo no me contratan de arquero, Matías. 4-1 viene ganando Estrella de Boedo, 6 minutos quedan en el marcador, 5 faltas para Estrella, 4 para UNLAM. Sale desde abajo UNLAM, la tiene ahora sí Núñez. Controlan en zona peligrosa. Núñez para el lateral, un pase que no tiene destino alguno. Y la termina controlando ahora sí Alarcón para hacer el lateral. Saldrá desde abajo con el capitán. Pase largo que termina en las manos de González. De nuevo la controla UNLAM. No la pierde UNLAM. Sigue Núñez. Pasa el medio campo y la tienen en el lateral. Núñez de nuevo. Fue un buen intento de Núñez, pero será un saque de arco. Sigue intentando UNLAM, todavía no encuentra el espacio para definir tranquilo, limpiamente frente a Vanegas. Y sabe que le están pasando los minutos en contra, sabe que se le amplió el marcador nada más en este segundo tiempo. No tiene que desesperarse la visita. Intentaba robarla Morales sin éxito. La tiene ahora Abela. Abela para Núñez. Núñez de nuevo. Núñez con Abela. Abela que la juega en el lateral para el Liotino. Núñez con Liotino, le hace pared. La recupera de nuevo. Mantiene la pelota UNLAM con Núñez. Guarda que la puede recuperar el capitán, pero no, la tiene de nuevo Abela. Se comieron el amague. Termina saliendo por el lateral la pelota. Ahora sí, lateral para el equipo local. Y para hacerlo, Uriel Quintero. Juega con Vanegas en el arco. Controlamos abajo, dice Estrella. Intentaban un pase arriba, el jugador Martín Agnes no tenía ningún destino. Aún así juega tranquilo Estrella de Boedo, sabe que el tiempo por ahora está a su favor. Siguen corriendo los segundos, siguen pasando los minutos y UNLAM no encuentra ese espacio que había encontrado en el primer tiempo y en el comienzo del segundo tiempo para estar mano a mano frente a Vanegas.
La tiene Fernández. Fernández para Bigliatti. Núñez. Pase arriba, la tiene Unlam. Termina saliendo la pelota por el lateral. Lo va a hacer Tomás Alarcón. El tiempo corre, 4 minutos 27 le restan a este segundo tiempo. 4-1 viene ganando el equipo local Estrella de Boedo. La controlan abajo con Quintero. Morales guarda porque la recuperó Unlam. Se viene el taco ahora sí con Abela. Abela con Fernández. Puede recuperar la Estrella. Alarcón no logra controlar el balón y termina escapándose por el lateral derecho. El lateral lo va a hacer Alarcón. Le señala Vanegas al capitán Martín Agnes para ver qué pueden hacer. Saca, pero la pelota vuelve a ser un lateral. 4 minutos 6 quedan de este segundo tiempo. 4-1 viene ganando Estrella de Boedo frente a Unlam. Se está entibiando el partido, Matías, porque estamos viendo lateral tras lateral tras lateral. Y rebota la pelota nuevamente un lateral. Otra vez para la visita. Para hacerlo. Parece que tenemos aquí una discusión. Le acaban de sacar tarjeta roja al capitán de Estrella de Boedo. No, la roja fue para Nahuel Luznig. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Había lateral para Unlam y el jugador Nahuel Luznig, el número 23, no dejó la distancia correspondiente. Si juega rápido y se aprovecha de la situación, pueden cometer una amarilla. Me parece muy poco usada esta técnica, pero terminó consiguiendo que le expulsen por segunda amarilla al jugador Nahuel Luznig por estar frente al jugador que va a ser el lateral y no permitirle sacarlo. Es cierto, Matías, el que se quejaba entonces era el capitán Martín Agnes, pero la roja fue destinada para Luznig. Esto deja en una posible desventaja momentánea al equipo local Estrella de Boedo. Vamos a ver si Unlam puede aprovechar esto. Están con solo 4 jugadores el equipo local. La tiene Núñez. Núñez con Miers. Miers arriba y directamente al arco, pero la tapa Vanega. La tiene de nuevo Miers. La tiene ahora sí Núñez. Juega con... Por favor, ahora de nuevo la tiene Miers. Puede serlo Miers. Miers la tiene Ibáñez. Se viene con Núñez. La tiene Unlam. Qué bueno el disparo, pero termina despejándola Mariano Agnes. Se viene ahora sí el lateral. Sale desde abajo de nuevo Unlam buscando la victoria. Pero sin embargo con este 4-1 la vemos complicada. 3 minutos y medio le restan a este partido. La tiene Ibáñez. Ibáñez con Núñez. Núñez con Miers. Miers de nuevo. Ahora sí Núñez. No se animan a disparar al arco. Núñez de nuevo. La juega arriba y ahora Miers. Miers con Núñez. Se animó Núñez a disparar, pero la ataja Vanegas. Saque largo de Vanegas. La controla ahora sí Estrella de Boedo. Despeje largo de Estrella y la termina agarrando González. Tenemos en el suelo al jugador número 11, Uriel Quintero. Se le salió el botín. Reclama falta por parte de la gente de Unlam porque lo pisaron para que se le salga. Quedan 2 minutos 55. 4-1 viene ganando Estrella de Boedo. Está con un jugador menos Estrella por la expulsión del jugador Nahuel Luznig hasta que le hagan un gol o termine el partido por la falta de tiempo. 5 faltas por el lado de Estrella de Boedo, 4 por el lado de Unlam. Se reanuda el juego. La controla Miers. Miers con Liotino. De nuevo Miers. Ahora sí Liotino. ¡Qué golazo! ¡Gol! Impresionante golazo por parte de Miers. Acaban de pedir minuto. Minuto pedido por la gente de Unlam. Los vuelven a meter en partido este gol, ponen el 4-2, quedando 2 minutos 44. Gran tiro de Franco Liotino, encontró el espacio siendo un hombre más en la cancha Unlam. La clavó al ángulo arriba, inatajable para el jugador Ezequiel Vanegas, de muy buena actuación en el partido de hoy.
La verdad estamos viendo un partidazo. Por momentos para cada equipo, durante la gran mayoría del transcurso de lo que viene siendo este partido, aún así fue a favor de Estrella de Boedo, que por eso se refleja en el resultado 4-2. Les recordamos a las más de 100 personas de suscribirse, darle me gusta a esta transmisión para ayudarnos a crecer. No saben lo que nos ayudan. Dando un simple me gusta, una simple suscripción, a nosotros nos ayudan a crecer un montonazo. Toda la información del futsal puedes encontrarla en www.balonfutsal.com.ar o en nuestro Instagram @balonfutsal. Allí, tabla de posiciones, notas a jugadores, resultados, comentarios sobre inferiores, crónicas de cada fecha. Y aprovechamos para mandarle un saludo a Kiki. De acá desde la hinchada nos están pidiendo, que está viendo. Qué lindo, ¿no? Compartir con la hinchada. Precioso, por supuesto. Acá vemos a la hinchada que esperaba que se reanude el juego. De nuevo está entonces González con la pelota en la mano. Sale desde abajo un Lam que logró meter el segundo. La tiene ahora sí Fernández. Intenta marcarlo Mariano Agnes, pero sin éxito porque la pelota se escapa por el lateral. Para que sea de nuevo lateral de un Lam. Para hacerlo lo tenemos a Miers. Miers que juega con Abela. Abela con Ibáñez. Ibáñez con Núñez. Y de nuevo Miers. La controla en medio campo. Muy tranquilo un Lam. A pesar de que faltan solo poco más de 2 minutos de partido. La tiene ahora sí Ibáñez. Juega de nuevo con Miers. Y se acaba de efectuar una falta, señoras y señores. La sexta falta por parte de Estrella de Boedo. Acaba de agarrar el jugador Mariano Agnes al jugador número 11, Franco Liotino. La generó muy bien el hombre que está vestido de verde para situarse de arquero jugador. Se metió en el medio, esperó el contacto, se tiró al piso correctamente. Fue falta. Y ahora tiene la oportunidad un Lam de ponerse 4-3, quedando 2 minutos 8 segundos. 4-2 viene ganando Estrella de Boedo. Sexta falta. En este deporte nada está escrito, Matías. Todo puede pasar en 2 minutos. Ahora sí tenemos este penal para efectuarlo Núñez. Lo tiene Miers. ¿Cómo le vino a errar el arco Miers? Se salvó Estrella de Boedo. Se mantiene el marcador en 4-2 por el momento. Se viene el saque largo que no tiene destino. Y ahora sí la tiene González en la mano. Saca rápido González. La tiene Miers. Miers con Núñez. Núñez de nuevo con Miers. Se pasea con la pelota un Lam. Qué desaprovechado ese penal, Dios mío. De nuevo Núñez. Ibáñez. La controla Miers con los pies. Y de nuevo Ibáñez. Ahora sí, Núñez Ibáñez. Núñez Ibáñez. Impresionante control en el medio. No la puede recuperar Estrella. Ahí lo veíamos al arquero jugador Liotino. Ibáñez con Núñez. Liotino. Liotino que prueba. ¡Increíble! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ibáñez! Muy buena jugada de pase de un Lam esperando el espacio. Liotino muy bien. A Ibáñez centrar adentro del área. Metió la pelota donde estaba su compañero. Y pone el partido 4-3 a favor de Estrella de Boedo de minuto para la gente de UNLAM, que está nuevamente en partido, faltando 1 minuto 18. Hermoso lo que estamos viviendo acá en la cancha de Estrella de Boedo. Como bien dijiste, Pablo, hace instantes nomás, quedan 2 minutos y con 2 minutos acá, en este deporte al menos, es un montonazo de tiempo. Ahora queda 1 minuto 18, hay un gol solo de diferencia. Puede pasar cualquier cosa, porque esto no termina hasta que pite el árbitro y queden 0 segundos en el marcador. Aprovechamos a mandarle un saludo muy grande a todo el equipo de Balón Futsal. A Víctor Albero, a Cristian Wallace, a @ph.arita, a Fiamma y a Gustavo Batum. Este es el equipo de Balón Futsal. Acá en Estrella de Boedo estás viviendo el parcial 4-3 a favor de Estrella frente a UNLAM, con los relatos de Pablo Piciota, los comentarios de Matías Spector y en la cámara Lorenzo Albero. Celebrando los 27 años
del Club Estrella de Boedo. Un abrazo muy grande a Jorge y Claudia Villaverde, los encargados de estar al frente de este hermoso club. Muchas gracias también a la gente de Estrella de Boedo por la buena onda, por la buena predisposición con la que siempre nos atienden y nos reciben. Entonces se va a reanudar el partido con el lateral para la visita. Para hacerlo tenemos a Fernández. Miers. La tiene en el medio Ibáñez. Núñez. De nuevo con Ibáñez. Se cuida muy bien Estrella. En la defensa González muy atento a lo que puede hacer Liotino. Núñez de nuevo. De nuevo con Ibáñez. Pase tras pase, la controla UNLAM. Intentan buscar el espacio en la defensa. Mientras que Estrella de Boedo en estos 47 segundos que quedan trata de cuidar el 4-3. Pase ahora sí para Fernández. Fernández lo busca a Núñez. Núñez lo busca a Miers. 36 segundos restan del partido. La tiene Ibáñez. La tiene Fernández. Pero la termina enviando para afuera el jugador Miers. Y será saque de arco. Mucho huevo está poniendo la visita para intentar empatar el marcador. 30 segundos quedan y acá desde la gente de Estrella de Boedo piden tenerla por el tiempo que queda. Por su parte UNLAM presiona arriba. Pase largo que va para González, pero no llega. Ahora sí, saque desde abajo. La tiene González. Juega con Ibáñez. Ibáñez que sortea directamente a González. Logra pasar a González. Se cae Ibáñez al suelo. Increíble, se viene entonces. Tenemos una falta, señoras y señores. Falta por parte del equipo local. Sexta falta, ya vendría a ser la séptima en realidad. Otro penal largo a favor de la visita que puede empatar el partido en esta situación. Están pidiendo una falta previa a Martín Agnes, que le metieron un manotazo arriba. No vio nada el juez, yo no había visto tampoco la falta. Y de esto se trata el futsal, señoras y señores. Séptima falta por parte del equipo local. Estamos tratando de ver qué es lo que está ocurriendo, porque parece que no le dieron la falta a UNLAM. Se queda sin falta, entonces parece el equipo visitante, Matías. Ahí se está quejando Núñez con el árbitro. 14 segundos nada más le quedan a este partido. 4-3 en el marcador. Por ahora la victoria de Estrella de Boedo, que parece ser que podría llevarse la victoria esta noche. Amarilla para Agustín Núñez, jugador de UNLAM. Quedan 14 segundos y vamos a ver qué dicta el árbitro al final. Ahí tenemos a Miers charlando con el árbitro. Claudio Miers, el jugador número 7 de UNLAM. Se está quejando la visita. Pero ya nada se puede hacer, parece decisión tomada. 15 segundos le restan a este partido. Ay, Matías, se sigue quejando Miers. Y es que no se entiende. Ah, mirá, le terminaron cobrando falta a Estrella de Boedo. Para mí era completamente al revés. Si no cobras el manotazo a Agnes, esto era falta para UNLAM. Aún así, dio falta para Estrella de Boedo. 4-3 viene ganando los locales, viene ganando Estrella y sigue el partido. 15 segundos restan, ya cada vez menos. La tiene Méndez. Para abajo con Vanegas, que hace un pase largo, pero la recupera UNLAM. 6 segundos quedan. Atajada de González. La cuida el capitán. Se cae al suelo, impresionante. Tenemos entonces, ahora sí, señoras y señores, falta. Cuando queda 1 segundo, 9 décimas. Falta, tiro. Ah, no, lateral le dieron, no fue ni siquiera falta. Va a ganar 4-3 Estrella de Boedo porque queda 1 segundo, seamos realistas, no, a menos que justo pase algo, no hay chance. No permite sacar el jugador Ibáñez. Hace el saque para arriba y ya parece que terminaría este partido con la victoria del equipo local. Estrella de Boedo, vemos cómo salen los hinchas a la cancha a abrazar a los jugadores. Muy feliz con este resultado.
4-3 gana Estrella de Boedo a UNLAM, Matías. Sí, arrancó ganando UNLAM con un muy buen gol de Lian López clavándolo al ángulo. Empató el partido el jugador Martín Agnes, zurdazo que había rebotado en un defensor de UNLAM y se terminó metiendo al arquero Juani González, de muy buena actuación hoy. Luego metió el gol Morales. Siguiente gol fue de Rusis, poniendo el 3-1. Arrancando el segundo tiempo, hizo un gol más Estrella de Boedo, poniendo el 4-1 de parte de González. Y logró descontar hasta llegar al punto de ponerse 4-3. UNLAM con goles de Enzo Ibáñez y Franco Liotino, pero no llegó a empatar. En el final, una situación bastante extraña. Yo pensé que había terminado haciendo falta y sexta falta para UNLAM. Dijo que no, el árbitro terminó dando el tiro libre para Estrella de Boedo, que se va a su casa. Cada uno en realidad termina en su casa con una hermosa victoria, celebrando los 27 años de este hermoso club. Un saludo muy grande a Jorge y Claudia Villaverde. Muchas gracias a todos aquellos que estuvieron del otro lado. Nos volvemos a encontrar junto al equipo de Balón Futsal con el partido de mañana. Vélez, que recibe a Unión de Espeleta en su cancha. Lo van a poder vivir a través del YouTube de Balón Futsal. Un abrazo muy grande a todos. Muchas gracias por estar del otro lado con los relatos de Pablo Piciota, los comentarios de Matías Spector y en la cámara de Lorenzo Albero. Esto fue Estrella de Boedo versus UNLAM. Saludos.